Muy buenos días, profesor. El día de hoy estoy grabando el video para la actividad 13 de algoritmos de introducción a la programación. El día de hoy lo que tengo que hacer es resolver estos 5 algoritmos y en este caso voy a resolver el primero ahorita mismo, el cual es resolver la función de z es igual a 4x al cuadrado menos 3.5x al cuadrado, digo 4x elevado a la cuarta potencia menos 3.5x al cuadrado entre x más 5. Y para valores de x de menos 10 hasta n de incrementos de 0,5 y n es leído por la computadora y se debe evitar la división de entre 0. Ok, ¿esto qué tiene que decir? Básicamente tengo que mostrar esta ecuación junto con su respectivo resultado y debe de empezar el conteo desde menos 10 hasta la cantidad ingresada por el usuario. Ya a esto todavía se le tiene que sumar el hecho de que va a ir incrementando de 0.5 en 0.5, es decir, va a menos 10, menos 9,5, menos 9, menos 8,5, menos 8 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad ingresada por el usuario. Y se debe de comprobar la división entre 0. Si la división da como resultado que sea el resultado de esto entre 0, entonces se debe comprobar que ese suceso es verídico y por lo tanto debe demostrarse el mensaje de que no se puede dividir entre 0, que es un resultado, bueno, que el resultado es indefinido. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma que se me ocurrió para darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h y mat.h. Después de esto se inicializa la función main. Y después de esto se declara las variables n, p1, p2 como float. Después se muestra el mensaje ingrese hasta que valor llegue a x. Ingrese hasta qué valor llega a x. Llega a x. Ahí está. Y después de esto, el dato ingresado por el usuario se guarda en la variable n. Después se inicializa el ciclo for en el que se declara la variable i como con un valor de menos 10 como float. Y después de esto, lo que se hace es que el ciclo se va a estar repitiendo hasta que el valor de i sea igual o mayor que el valor de n. Que n es el dato ingresado por el usuario, así que hasta que el i sea mayor que lo que ingresó el usuario, o sea igual a lo que ingresó el usuario, entonces hasta en ese momento se va a dejar de repetir. Y después de esto, el i va a ir aumentando cada que se repita el ciclo en 0.5 y 0.5, es decir, que empieza menos 10, menos 9.5, menos 9, menos 8.5 y así, ¿no? Hasta llegar a la cantidad ingresada por el usuario. Y después de esto, se dan valor a las variables P1 y P2. La variable P1 obtiene el valor de 4 por i elevado a la 4 menos 3.5 por i elevado a la 2. Y a P2 se le da el valor de i más 5. Y después de eso se inicializa un if, en el que si P2 es igual a 0, entonces se muestra el mensaje el resultado es indefinido. Pero en cambio, si esto es falso,
se muestra el mensaje z es igual a 4 por porcentaje g a la cuarta potencia menos 3.5 por porcentaje g al cuadrado es igual a porcentaje g. Y el primer porcentaje g y el segundo obtienen el valor de i, mientras que el tercero obtiene el valor de la resta de p1 más p menos p2. Que como dije, p1 es esta operación de aquí, que es 4 por i elevado a la cuarta potencia menos 3.5 por i al cuadrado. Y P2 es i más 5. Así que habiendo explicado esto, voy a comprobar que funcione correctamente el algoritmo. Sí, ponemos que llegue hasta el 0. Ahí está. 4 por x a la menos 10 a la cuarta potencia menos 3.5 por menos 10 a la segunda al cuadrado es igual a 39.655. A ver, vamos a comprobarlo. O incluso más rápido en Google. Ponemos copiar, pegar. 4 por 10 a la cuarta potencia, ¿sí? Menos 3.5 por 10 al cuadrado. Es 39.650. 39.650. Sí, como se puede ver, funciona correctamente. Aquí nada más la única diferencia es que aquí se pone el elevado al cuadrado dentro del de este, por eso es que da negativo, porque dejan el de este, el símbolo de menos fuera del de este, no dentro. O sea, para que nos diera la cantidad que tengo acá, tendría que ser así. Ahí está. Y como pueden ver, 39.650, 39.655. Otro X menos 3.5 de 10 a la 2. Ah, sí, cierto. Se me olvidaba el poner la división entre más 10 más 5. Y debería de dar 3.960. Y entonces tengo mal acá porque aquí le puse menos. P1 entre P2. Ahí está. Y ahora sí, ya debería de estar bien. Es fórmula, punto fórmula, y ponemos estar 0. Ahí está. Y el de este entre porcentaje G 5.
Ahí está. Ya. Ese fórmula, punto guión fórmula 0. 7930 da 3900. Entre 7300. 7930. Ah, 7930, 7930. Ok, como se puede ver, funciona correctamente. Así que, habiendo explicado esto, voy a pasar a programar el segundo algoritmo. En este segundo algoritmo, lo que se tiene que hacer es mostrar a los enteros de 1 a n si n es leído por la computadora con su respectivo cuadrado. Supongamos que el cuadrado se halla de la siguiente manera. Número 1. Resultado 1 es igual a 1. 2, 1 más 3 es igual a 4. 3, 1 más 3 más 5 es igual a 9. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, el usuario va a tener que, bueno, primero se van a calcular los, los enteros desde 1 hasta pues, el número ingresado por el usuario, ¿no? Y después de esto se va a calcular el cuadrado del número, de los números que van en toda esa lista hasta llegar al número ingresado por el usuario, de forma de que se va a ir sumando uno más el otro más uno más el siguiente y el siguiente, así de esta forma hasta llegar al cuadrado. Así. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema. La forma en la que funciona el programa es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se inicializa la función main. Después de esto se declaran la variable g y n como enteros y a la variable g se le da el valor de 1. Después de esto se muestra el mensaje e ingresa el número que quiere que llegue la lista, que quiere que llegue la lista. Después de esto, el dato ingresado por el usuario se guarda en la variable n y después de esto se crea un primer ciclo for. Este primer ciclo for lo que va a ser repetir va a hacer que se repita hasta que llegue a la cantidad ingresada por el usuario. Es decir, va a estar repitiéndose hasta que i tiene el valor de 1, se declara aquí mismo dentro del ciclo for, y además de eso, va a estar repitiéndose hasta que llegue a la cantidad ingresada por el usuario. Es decir, se va a repetir, si yo le pongo 10 veces, se va a repetir 10 veces. Si yo pongo 20, se va a repetir 20. ¿Ok? Y va a ir aumentando de 1 en 1. Cada que se repita el ciclo, el valor de i va a aumentar de 1 en 1. Y dentro de este ciclo se genera otro ciclo, el cual lo que hace va a ser imprimir las cosas para que se vean de forma correcta. Se ve aquí, deben de verse como un escalón.
de que se va sumando las cantidades. Es decir, de 1 más 3 es igual a 4 y 1 más 3 más 5 más 7 es igual a 9 y así. Así que, en base a eso, pues está esto de aquí, que lo primero que hace es, se declara la variable e como entero y se le da un valor de 1 y se va a repetir el ciclo de e hasta que e sea igual a i. Y después de esto, el valor de e va a ir aumentando cada vez que se repita este ciclo de 1 en 1. Y dentro de este ciclo, lo que se va a hacer es que si g, que es el dato ingresado acá, que tiene un valor de 1, es igual a 1, entonces se va a imprimir porcentaje de, 3 espacios, porcentaje de. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente se va a imprimir 1 y 1. En caso de que no, pues se va a imprimir, lo que se va a imprimir va a ser esto de acá, que es print más de porcentaje de más porcentaje de. Que básicamente esto qué quiere decir, que se va a mostrar aquí el valor de porcentaje de, que cada vez que se repite el ciclo se le va a ir sumando 2 a porcentaje g. Así que de esta forma, cada que se repita el ciclo, si va 1, 2, 3, 4, 5, va el valor de porcentaje g, perdón, va a ser 1, 3, 5, 7, así, ¿no? Para que se vea correctamente. Y después, cuando se termina de ejecutar este ciclo for, se muestra el mensaje es igual a porcentaje de, que porcentaje de, este de aquí, es el resultado de multiplicar i por i. Y después de esto, a porcentaje g se le da el valor de 1. Y ya después de eso se termina de ejecutar el ciclo for y aquí debería de un retorno. Y ya con eso ya estaría correctamente. Y con eso ya terminaría el ciclo, así que vamos a comprobar que funcione correctamente. Ingresa el número que quiera ingresar, vamos a poner 20. Ahí está, como se puede ver, funciona correctamente, ya que 1 es igual a 1 y 1... Ah, no es correcto porque acá se va a estar imprimiendo 1 todo el rato. Así que tengo que arreglar esto. Que es, debería de ser aquí poniendo y ahora sí, lo que mostraría aquí lo que se mostraría aquí sería el número de la posición de la lista en la que estamos, por así decirlo. Entonces vamos en el 1, 2, 3, 4, 5 y después de esto se imprimiría 1. Así que habiendo explicado esto, ahora sí vamos a comprobar que funcione correctamente. Ahí está. El cuadrado 1, el cuadrado de 1 es igual a 1, 2, el cuadrado de 2 es 1 más 3 más 4, 3, el cuadrado de 3 es 1 más 3 más 5 más 9, 4, el cuadrado de 4 es 1 más 3 más 5 más 7, que es igual a 16, 5, que el cuadrado de 5 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9, que es igual a 25, y así todo el rato hasta llegar al número ingresado por el usuario. Y como se puede ver, funciona correctamente. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el tercer algoritmo. Para este tercer algoritmo lo que se tiene que hacer es mostrar los números de Fibonacci menores de 100. Estos se calculan sumando los dos anteriores. Básicamente lo que tengo que hacer es mostrar los números de Fibonacci a la sucesión completa antes de llegar a un número que sea igual o mayor a 100. Es decir, que si llega hasta 98, 98. Si llega hasta 80 antes de llegar a 100, pues el 80 y así. Aunque si no estoy mal sería por ahí del 50 donde terminaría. Así que vamos a comprobar que funciona. Voy a programar el algoritmo.
Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió solucionar el problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se inicializa la función main y se declara la variable a, b y c como enteros. A la variable a se le da el valor de 0, a la variable b se le da el valor de 1 y a la variable c no se le declara ningún valor. Después de esto se crea un ciclo while en el que si a es igual o mayor a 100, entonces se da bueno, si a es igual o menor a 100, entonces va a estar repitiéndose el ciclo. En caso de que esto no sea así, entonces se va a detener el ciclo. ¿Ok? Y después de esto, dentro del ciclo, se genera un if-else en el que al if se va a ejecutar siempre y cuando a sea igual o mayor a 100. Y lo que va a hacer va a ser imprimirse un break. En caso de que esto no sea así, entonces lo que se va a mostrar va a ser el mensaje de porcentaje de coma, espacio, que básicamente lo que va a mostrar es el valor de A. Es decir, que si A vale a 5, va a decir A, espacio. Y, y después de esto a C se le va a dar el valor de B, a B se le va a dar el valor de la suma de A más B, y a A le va a dar el valor de C. Y de esta forma, bueno, se podría hacer más sencillo, simplemente poniendo aquí. No, porque si se ocupa un tercero para, no sé. Ok, entonces sí estaría. Y de esta forma, después, cuando se termina de ejecutar el ciclo while, se imprime un salto de línea para que no quede todo tan aplastado. Así que, habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente el algoritmo. Como se puede ver, funciona correctamente ya que va 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y 89. Lo cual es la sucesión, aquí la tengo. Es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y 89. Como se puede ver, funciona correctamente. Así que viendo todo esto, voy a pasar a programar el cuarto algoritmo. Para este cuarto algoritmo, lo que se tiene que hacer es mostrar los primeros 100 números de la serie de Fibonacci. Es decir, que hacer lo mismo que hace rato, pero en vez de que simplemente que llegue hasta 100, el número máximo que sea lo más cercano a 100, bueno, entonces ahora lo que se tiene que hacer es mostrar los 100 números. Así que, habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió dar la solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se inicializa la función main. Después de esto se declaran la variable a, b y c como long double. Después de esto se inicia un ciclo for. Bueno, y a la variable a se le da el valor de 0 y a la variable b se le da el valor de 1. Y el long double lo que sirve es para mostrar más cantidad de dígitos. Más que int o más que double, más que cualquiera en general, ¿no? Básicamente, no recuerdo cuántas eran la cantidad máxima de dígitos que podía mostrar, pero pues sí recuerdo que son muchos, pues suficientes como para poder hacer el cálculo, ¿no? Por lo menos eso sí recuerdo. Así que pues después de esto
se inicia el ciclo for, donde se declara la variable i como entero y se le da el valor de 1. Y el ciclo for se va a estar repitiendo hasta que i sea igual o mayor a 100 y i va a ir aumentando de 1 en 1 cada que se repita el ciclo. Y se genera dentro de este ciclo for un if en el que si i es igual a 100, se imprime nada más LG, diga porcentaje LG, que sería el valor de A. Y en long double, porque está aquí, el LG sirve para mostrar el long double, perdón. Mientras que en caso de que esta condición sea falsa, entonces se muestra el mensaje LG, que igual que el anterior, LG, lo que se muestra es el valor de A. Y después de esto, a la C se le da el valor de B, a B se le da el valor de A más B, y a se le da el valor de C. Así que habiendo explicado esto, voy a comprobar que funcione correctamente el algoritmo. Ok, como se puede ver, funciona correctamente. A ver, acá está, nada más faltaría esto. Ahí está. Y como se puede ver, funciona correctamente. Esto debido a que va con la sucesión exacta de 0, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, así. Igual que aquí. Y podemos comprobarlo agarrando el último número de acá, que sería 2189, 2299. Acá está. 2.18923. 2.1892. Aquí lo que hace es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Lo que hace es compactarlo, lo hace más pequeño, ¿no? Lo resume para que sea más fácil de leer. Y bueno, y lo redondea, además de eso. De forma de que en vez de decir 200 billones, 189.229 y cacho, simplemente te muestra 2.189223 a la 20. Para que sea más sencillo de leer, ¿no? Porque si no, pues sería aquí toda una lista enorme de números que sea mucho más difícil de leer. Pero como se puede ver, funciona correctamente, así que habiendo explicado esto, voy a pasar a programar el quinto y último algoritmo. Ok, para este quinto y último algoritmo, lo que se tiene que hacer es pedir al usuario ingresar un valor n y programar el algoritmo para obtener el factorial de n. Ejemplo, si el usuario ingresa 4, entonces mostrar en la pantalla de la siguiente manera: 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. Ok, básicamente lo que tengo que hacer es que el usuario ingrese un número y se saque el factorial de ese número más la forma en la que se sacó ese factorial, ¿no? Así que, bien explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma que se me ocurrió para dar solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se inicializa la función main. Después de esto se declaran la variable a y b como enteros y a la variable b se le da el valor de 1. Después de esto se imprime el mensaje e ingresa el número que quiere obtener el factorial. Después de esto, el dato ingresado por el usuario se guarda en la variable a. Y después de esto se crea un ciclo for,
en donde se declara la variable i como entero y se le da el valor de a. Y después de esto el ciclo se va a estar repitiendo siempre y cuando i sea mayor o igual que 1. Si esto es así, entonces, si esto es así, pues se va a estar repitiendo, ¿no? Y cada que se repita el ciclo, el valor de i va a disminuir en 1. Y después de esto se empieza un if en el que si i es igual a, bueno, sí, en el que si i es igual a a, entonces se muestra el mensaje porcentaje de factorial es igual a porcentaje de por. Y estos porcentajes de lo que muestran es la variable i. Y después de esto, en un else if, en el cual si i es igual a 1, entonces se muestra el mensaje porcentaje de es igual a porcentaje de salto de línea. El primer porcentaje de lo que muestra es el valor de i y el último porcentaje de lo que muestra es el valor de b. Y después de esto se declara, en caso de que ninguna de estas dos condiciones anteriores se cumpla, se muestra el mensaje porcentaje de por. Y el valor del porcentaje de otra vez es lo que se muestra es el valor de i. Y después de esto, sí, después de que cualquiera de esas tres se haya ejecutado, a la variable b se le da el valor de b por i. Y ya con esto me faltaría el return. Y return 0. Ok, con esto ya sería todo. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente el algoritmo. Ingresamos un número, ponemos 4. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. Ok, a ver, déjenme nada más arreglo ese error que tiene de que se junte la x con el siguiente. Ahí está. Ahora sí, ponemos 4. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Ok, ahora ponemos algún otro número, ponemos 10. 10 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ponemos 10 factorial acá. 10 factorial. Dice que la calculadora, que son 3.600.000, digo 362.000, no, sí, 3.628.800. Y lo que hay aquí son 3.628.800. Así que habiendo comprobado que funciona correctamente, pues con esto finalizaría el video. Espero que sea de su agrado, profesor, que todo se haya hecho correctamente. Y con esto me despido. Adiós.